Buenos días hermanitos, sean bienvenidos a una clase más de la primaria. Recuerdan que esta semana estuvimos aprendiendo de los consejos que Alma dio a su hijo Cory Antón. La clase de hoy se titula El gran plan de felicidad, que fue algo que Alma enseñó o recordó a su hijo Cory Antón. También recuerdan que él había cometido un pecado muy grave cuando debió haber estado enseñando el evangelio entre los soramitas. Vamos a recordar un poquito en Alma 39:11. No te dejes llevar por ninguna cosa vana ni insensata. No permitas que el diablo incite tu corazón otra vez en pos de esas inicuas rameras. He aquí, oh hijo mío, cuán gran iniquidad has traído a los soramitas, porque al observar ellos tu conducta no quisieron creer en mis palabras. Entonces vemos que lo que Cory Antón había hecho evitó que los soramitas pudieran creer el evangelio que también andaba predicando Alma, porque recuerdan que Alma fue junto con sus hijos, ¿verdad? En las clases anteriores escuchamos lo que Alma habló a Elaman y a Chiblón, pero vemos ahorita lo que le está diciendo a Cory Antón, ¿verdad? Que lo que él hizo evitó que algunos soramitas creyeran en el evangelio que estaba siendo enseñado por Alma. Entonces, podemos ver, hermanitos, que a veces nosotros no damos un buen ejemplo y evitamos que otras personas puedan creer o aceptar las palabras de Cristo o este evangelio verdadero. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Alma también le recordó a Cory Antón el buen ejemplo que Chiblón le había dado como hermano, ¿verdad? Y también como misionero. Y vamos a leer en Alma, nos vamos a ir al 38, porque vamos a ver por qué era un buen ejemplo Chiblón a su hermano Cory Antón. Y vamos a leer los versículos del 2 al 4. Y nos dice: ahora bien, hijo mío, confío en que tendré gran gozo en ti por tu firmeza y tu fidelidad para con Dios, porque así como has empezado en tu juventud a confiar en el Señor tu Dios, así espero que continúes obedeciendo sus mandamientos. Porque bendito es el que persevera hasta el fin. Te digo, hijo mío, que ya he tenido gran gozo en ti por razón de tu fidelidad y tu diligencia, tu paciencia y longanimidad entre los soramitas, porque sé que estuviste atado y también sé que fuiste apedreado por motivo de la palabra y sobrellevaste con paciencia todas estas cosas, porque el Señor estaba contigo y ahora sabes que el Señor te libró, ¿verdad? Entonces todo esto soportó Chiblón mientras estuvo enseñando entre los soramitas. Entonces realmente estaba dando un muy buen ejemplo a su hermano, ¿verdad? Entonces nosotros también podemos ser como estos hijos de Alma. Pudiéramos dar un mal ejemplo o podríamos ser un muy buen ejemplo, ¿verdad? Entonces en la vida nosotros también podemos captar alrededor nuestros malos y buenos ejemplos. A continuación quiero que escuchemos a una persona de nuestra estaca que todos conocemos, al presidente Salinas, para que él nos cuente quién sirvió en su vida como un ejemplo para mantenerse fiel en el evangelio de Jesucristo. Pongamos atención a las palabras del presidente David Salinas. Muy buenos días, queridos niños y niñas. Es un placer poder dirigirme a ustedes en esta ocasión. Se me asignó por parte de su maestra de primaria, ¿verdad?, de poder hablar al respecto a personas que me inspiraron a mí a poder seguir en el evangelio, a poder hacer cambios en mi vida. Y una de esas personas que me inspiró a mí fue el presidente Rodolfo Díaz, que falleció. Tuvo muchos llamamientos, entre ellos el presidente de Estaca, ¿verdad?, presidente de distrito. También fue obispo, fue patriarca, ¿verdad? Y finalmente él, ¿verdad?, antes de fallecer, él estuvo como presidente del templo de Tegucigalpa. Él es una persona, o era una persona que era muy humilde, muy dispuesta a servir. Entonces eso me agradó mucho de él, porque él lo hacía con todo amor, ¿verdad? Entonces yo decía, yo quiero ser como él, quiero dedicar tiempo a servir a los demás. Quiero poder brindar siempre esa sonrisa aún en momentos de dificultad. Era una persona que inspiraba mucha confianza, una persona que demostraba y emanaba mucho amor hacia las demás personas.
siempre estaba dispuesto a servir. Recuerdo muy bien cuando yo era un joven seminarista, él llegaba todas las madrugadas a mi casa a recogerme y a recoger a otros jóvenes para poder asistir a las clases de seminario. Entonces eso nos ayudó, ¿verdad? Me ayudó a mí a poder ver en él, ¿verdad?, una persona en la cual yo podía emular. Lógicamente a quien debemos de emular siempre es a Cristo, ¿verdad? A Él debemos de seguir. Pero hay personas que nos inspiran. En mi caso, el hermano Díaz me inspiró bastante. Él, en momentos de mi juventud, llegó a mi casa a visitarme también, ¿verdad?, y poder enseñarme, poder animarme en momentos que tal vez en ese tiempo estaba un tanto alejado de la iglesia, pero que de esa manera Él me animó y me ayudó a poder regresar. Y gracias a eso, ¿verdad?, ahora puedo servir dentro de la iglesia. Y gracias, queridos hermanitos, por escucharme, ¿verdad?, en este momento. Y comparto esas palabras en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanitos, ¿verdad? Así como el presidente Salinas tuvo un buen ejemplo, nosotros también a nuestro alrededor podemos tener buenos ejemplos. Y fíjense que cómo son las cosas. Él tuvo, ¿verdad?, y nos relató ese líder maravilloso, como lo era el hermano Díaz. Fue un ejemplo para él, ¿verdad?, como presidente, como obispo, presidente del templo, en fin, lo que el presidente Salinas nos acaba de contar. Y yo quiero compartir con ustedes que para mí, él, ¿verdad?, el presidente Salinas ha sido un buen ejemplo también en mi vida. Como saben, ¿verdad?, él es mi esposo y me ha tocado ver cómo él, para poder siempre cumplir sus asignaciones, ha tenido que hacer muchos sacrificios. He visto cómo ha venido muy tarde de su trabajo y ha tenido que ponerse la ropa de domingo para irse a una reunión sin cenar y regresar a veces muy tarde, y aún así, ¿verdad?, levantarse muy temprano para leer las escrituras. Incluso he visto cómo a veces lo han llamado, hermanos, porque necesitan de su ayuda. En una ocasión me tocó acompañarlo a las 2 de la mañana para ir a prestar servicio a una familia que tenía una dificultad, y él no dijo voy a esperar que amanezca, ¿verdad? No, nos fuimos y yo lo acompañé porque me daba miedo que se fuera solo. Y he visto también algo que ha impactado mucho mi vida, es que ha habido ocasiones en que personas han sido utilizadas por Satanás para dañar su imagen o para hacerle daño, y él ha podido perdonar a estas personas aun cuando ellas no le piden perdón. Y he visto que no hay resentimiento ni ningún mal sentimiento en su corazón hacia esas personas, y eso ha sido para mí un maravilloso ejemplo a seguir, ¿verdad? Y así muchas cosas que él hace para poder magnificar su llamamiento me han servido a mí para que yo también sepa que tengo que ser esforzada en cumplir las cosas que el Señor quiere de mí. Entonces, así como el presidente nos relató y yo he contado, ¿verdad?, también yo sé que ustedes tienen buenos ejemplos, y el presidente mencionaba de que el ejemplo a seguir es Jesucristo. Claro que es Jesucristo, pero existen muy buenos hermanos o parientes en nuestra familia, hermanos de mamá y papá o nuestros padres, que aportan a nuestra vida un maravilloso ejemplo que podamos seguir, así como Chiblón fue un buen ejemplo para Coriantón. Nosotros también a nuestro alrededor podemos encontrar buenos ejemplos, pero algo que nosotros debemos de aprender es que en la vida a veces nosotros vamos a hacer algo malo que va a evitar que alguien progrese o acepte la verdad, y debemos evitarlo. No debemos ser un mal ejemplo, al contrario, debemos ser un buen ejemplo. Entonces aprendamos de esta parte que nosotros debemos buscar seguir esos buenos ejemplos, y también nosotros procuremos ser un buen ejemplo para ayudar a otros a venir a Cristo. Entonces, hermanitos, Alma dio un consejo muy valioso a Coriantón. Él lo vamos a leer, vamos a leerlo. Vamos a leer este consejo que se encuentra siempre en Alma, en el capítulo 39, y vamos a leer el versículo 9. Pongan atención lo que Alma le pidió a su hijo. Hijo mío, quisiera que te arrepintieses y abandonases tus pecados. Me voy a detener ahí que hay una comita. Dos palabras muy importantes que Alma está pidiéndole a su hijo. Número 1,
que te arrepintieses o arrepentirnos, ¿verdad? Y número 2, abandones. Arrepentirnos y abandonar los pecados. Eso es lo que Alma le dijo a su hijo. Y que no te dejes llevar más por las concupiscencias de tus ojos, sino que te refrenaras de todas estas cosas, porque a menos que hagas esto, de ningún modo podréis heredar el reino de Dios. Oh, recuerda y comprométete y abstente de estas cosas. Entonces, Alma está dando un consejo y me gusta mucho porque Alma no empieza a regañar a Coriantón y a decirle, ¿por qué hiciste eso? No, empieza a enseñarle la doctrina, empieza a mostrarle buenos ejemplos y empieza a aconsejar qué es lo que ahora tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, Alma, ¿verdad? Realmente está enseñándole que haga 2 pasos muy importantes, ¿verdad? Arrepentirse y abandonar sus pecados, ¿verdad? Y el arrepentimiento, hermanitos, es posible gracias a la expiación que Jesucristo realizó por nosotros, gracias a que en su amor infinito y en su condición de Dios, hijo mortal, ¿verdad? E inmortal, ¿verdad? Como vino aquí a la tierra, Él podía vencer todas esas cadenas del pecado y de la enfermedad y de todo. Entonces, gracias a Él, nuestros arrepentimientos pueden tener un poder potente para cambiar nuestras vidas. Y me gustaría que siempre leamos el versículo 10 hasta llegar al 14 de lo que Alma le estaba aconsejando hacer a Coriantón. Y te mando que te comprometas a consultar con tus hermanos mayores en tus empresas, porque aquí eres joven y necesitas ser fortalecido por tus hermanos, y atiende sus consejos. Ustedes están pequeños, están jóvenes. Consulten con mamá y papá, consulten con sus hermanos mayores si es que los tienen, y van a ver que les va a ir mejor. Consulten con esas personas que son un buen ejemplo para ustedes. No te dejes llevar por ninguna cosa vana ni insensata. No permitas que el diablo incite tu corazón otra vez en pos de esas inicuas rameras. He aquí, hijo mío, cuán gran iniquidad has traído sobre los soramitas, porque al observar ellos tu conducta no quisieron creer en mis palabras. Y ahora el Espíritu del Señor me dice, escuchen, manda a tus hijos que hagan lo bueno, no sea que desvíen el corazón de muchos hasta la destrucción. Por tanto, hijo mío, te mando en el temor de Dios que te abstengas de tus iniquidades. Alma utiliza una palabra aquí, que te abstengas. A veces andamos como el gusanito del enemigo diciendo, no, haz esto, haz lo otro, y son cosas malas. A veces las podemos sentir, pero lo más poderoso que podemos hacernos es abstenernos. No lo voy a hacer porque he aprendido que es malo. No lo voy a decir porque he aprendido que es malo, ¿verdad? Entonces, abstenernos. Que te vuelvas al Señor con toda tu mente, poder y fuerza, y no induzcas más el corazón, oigan bien, de los demás a hacer lo malo, sino más bien vuelve a ellos y reconoce tus faltas y la maldad que has cometido. No busques las riquezas ni las vanidades de este mundo, porque aquí no las puedes llevar contigo. Entonces, Alma, aparte de enseñar a su hijo a abandonar, ¿verdad?, y arrepentirse de sus pecados, también le está diciendo algunos consejos de cosas para poder hacer, para poder mejorar, como ir, ¿verdad?, y decirle a las personas que él se equivocó y había actuado muy mal, ¿verdad?, y abandonar todo aquello que no es bueno, sino que hacer lo correcto. Entonces, algo muy importante que Alma quiere que su hijo aprenda aquí es que hay que arrepentirnos cuando hacemos las cosas mal. Y nosotros también podemos seguir este mismo ejemplo para nosotros. Y es algo que hemos venido aprendiendo a lo largo de todo este tiempo. Y algo que debemos considerar, hermanitos, es que el arrepentimiento no es ningún castigo ni ninguna cosa mala. Al contrario, el arrepentimiento es la oportunidad que tenemos de volvernos limpios otra vez ante Dios. El arrepentimiento es algo que puede traernos paz y santidad nuevamente a nuestras vidas. Es ese jabón que no debe hacernos falta jamás para poder purificar nuestra alma. Entonces, hermanitos, al cometer pecado, puedo arrepentirme y abandonarlos y buscar solo lo bueno. Entonces, pongamos en práctica estos consejos, ¿verdad? Entonces, Alma enseñó a su hijo Coriantón un poco acerca del plan de felicidad. Y quiero que veamos este pequeño video
que muestra cómo le explicó a Alma lo que sucede, ¿verdad? Y esto de la vida aquí en la tierra, qué pasa cuando morimos, a dónde van los justos, y a dónde van los malos y qué va a pasar después. Así que miremos este video. Él decidió arrepentirse y volver a la senda del Señor. Algo muy interesante en estos capítulos es que Alma explica qué es lo que sucede después de esta vida. Estar en la tierra es una parte del plan de Dios, pero solo es por un breve momento. ¿Qué pasa cuando alguien muere? En realidad, es algo muy interesante. Los justos irán al paraíso, un lugar de descanso de todas las pruebas y desafíos de la vida, un lugar de gozo y paz, mientras que los inicuos irán a un lugar de tristeza. Vamos con una pregunta. ¿Cómo se llamó el hijo de Alma que fue desobediente? Opción A, Shiblón. Opción B, Elamán. Opción C, Coriantón. Coriantón es la respuesta correcta. Segunda pregunta. ¿Cómo se llama el lugar a donde van las personas justas al morir? Opción A, cárcel espiritual. Opción B, la tierra. Opción C, paraíso. Justamente el paraíso aguarda a todos los justos. Al tomar decisiones correctas, tú serás para siempre feliz. Cuanto enseña Jesús yo lo aprendo. Así es como se debe vivir. Escojamos lo correcto, debo al Señor servir. Es por el Evangelio que aprendo a orar, tener fe y a ser fiel. Y yo sé que si soy obediente, para siempre seré. Escojamos lo correcto, debo al Señor seguir. Dios quiere que todos sus hijos puedan ser obedientes y obtener la vida eterna. Imagínate poder estar para siempre con Dios, Jesucristo y con tu familia. Pero para eso debemos todos los días esforzarnos. ¿Qué te parece si al terminar de ver este video le preguntas a alguno de tus padres qué puedes hacer para ayudar en casa? Verás cómo estarán muy felices de que les ayudes con los quehaceres. Gracias por habernos acompañado una vez más en este video de Ven Sígueme Kids. Te esperamos la próxima semana con un nuevo video. No olvides darle like y suscribirte. ¡Hasta pronto! Hermanitos, el plan de felicidad, como Alma lo ha explicado, es para que nosotros podamos ser felices y vivir con Dios, Jesucristo y nuestra familia felices eternamente. Pero para ello debemos portarnos bien. Entonces, este tiempo, este intervalo de vida que es muy corto, debemos de hacer las cosas que son correctas, para que cuando nos toque morir, vayamos a un lugar hermoso llamado paraíso y allí podamos esperar con gran alegría nuestra resurrección y nuestro juicio para poder vivir eternamente en gozo. Y realmente esta experiencia, este tiempo de probación haya valido totalmente la pena. Entonces, hermanito, si hago lo justo, iré al paraíso, ¿verdad? A esperar la resurrección y el juicio con gran gozo. No olvidemos que este tiempo es de probación. No olvidemos que debemos seguir los buenos consejos, como nos acaba de enseñar Alma, los buenos ejemplos. Ser yo un buen ejemplo, arrepentirme cuando peco,
abandonar mis pecados y hacer solo lo justo, para que al morir vaya a un buen lugar y luego también yo pueda ser exaltado o exaltada eternamente con nuestro Padre Celestial, Jesucristo y mi familia. Hermanitos, este es un plan de felicidad. El arrepentimiento no es ningún castigo, es la manera más bien de poder estar dignos nuevamente y poder esforzarnos para poder vivir con Dios. Hagamos lo justo siempre, para que este sea un gran plan de felicidad para nosotros, para que este tiempo de prueba y nuestra muerte sea más bien para nosotros gozo, porque es el proceso que nos va a llevar de regreso a vivir con el Padre Celestial y Jesucristo. Esta es la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Es el reino de Dios acá en la tierra. Jesucristo dirige esta gran obra por medio de su profeta, el presidente Russell M. Nelson, y todos los hombres dignos a quien se les ha asignado llaves, porque ellos portan el poder del sacerdocio y de esa manera administran su evangelio y sus ordenanzas sagradas aquí en la tierra, para que nosotros podamos ser felices y volver nuevamente a vivir con ellos. Cristo vive y es nuestro Salvador. El libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Y este programa de Ben Sigue es una... El libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Y el programa de Ven Sígueme tiene ese fin: llevarnos a seguir a Jesucristo, ser como Él y poder vivir felices en la eternidad. Ser buenos cristianos, ser buenos hijos de Jesucristo aquí en la tierra y poder heredar con Él todas las glorias por la eternidad. Sé que esto es verdad y lo comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.